Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. Y el título de nuestra prédica es: Cristo hace maravillas. ¿A quién Cristo no le ha hecho maravilla en su vida aquí? Eso es precioso cuando nosotros vemos cómo Dios obra a favor nuestro. Eso es una maravilla, es una bendición. Y nosotros esa anoche estábamos hablando que todo el mundo cree que las cosas que vivimos es normal. Y la verdad es que son maravillas de Dios, esos favores que Dios nos hace, ese cuidado, esa misericordia, esa gracia. Todo eso son maravillas de Dios para nuestras vidas. Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén, gloria a Dios. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra, Rey. Te pedimos, Señor, que sea usted abriendo nuestros oídos espirituales, que sea nosotros, Señor, preparando esa tierra, Dios, para que tu Santo Espíritu haga germinar la semilla, Señor, que es tu palabra, Dios. Pon carbón encendido en mis labios, Señor. Perdona nuestros pecados y ofensas y habla a tu pueblo, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, todo aquello que quiera venir a contrariar este mensaje, lo declaramos inoperante, Dios. Todo pensamiento que quiera llegar a la mente de nuestros hermanos, contrario a este mensaje, callan en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a ver esas maravillosas palabras que el Señor nos tiene en esta hermosa mañana. El capítulo 8 del libro de Mateo es muy interesante, porque lo bueno de la palabra es que aparte de mostrarnos lo que Dios dice, también nos maravilla todas esas obras, todos esos milagros que el Señor hacía en su tiempo. Y lo maravilloso es que Él dice que para los últimos tiempos nosotros veremos cosas mayores a lo que la Biblia nos explica por medio del Nuevo Testamento, toda la vida de Jesucristo. Ahora bien, nosotros tenemos una encrucijada aquí cuando se titula Jesús calma la tempestad. Y empieza el versículo 23 y dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Nosotros vamos a poner algunas palabras en lo espiritual que significa para poder entender el mensaje. Lo primero es que la barca es nuestro cuerpo. La barca que la vamos a hablar hoy es nuestro cuerpo. El mar representa el mundo. Y los fuertes vientos y tempestades representan los problemas que viven azotando los hijos de Dios, la humanidad. Cuando nosotros tenemos esa representación o esos significados, entonces nosotros vamos a entender en lo espiritual que el Señor nos está diciendo. Porque muchas veces llegan tempestades a nuestras vidas y todas las veces que nos desenfocan, como que perdemos de rumbo. Y el Señor en esta mañana viene a hablarle a alguien de que Él sigue en nuestra barca. Dios sigue en nuestra barca. Aunque nosotros permanezcamos fríos, aunque pensemos que nada va a pasar, Dios está ahí.
Pero como hay fuertes tempestades, como esas olas están cubriendo esa barca, muchas veces dudamos y nos confundimos. Pero en esta mañana el Señor quiere venir a decirte que nosotros como sus hijos, como sus discípulos, nosotros tenemos herencia en el cielo con el Señor. Y que cuando Cristo se crucificó, miren, esa cortina que impedía la presencia, ese manto, eso se rompió para que nosotros tengamos acceso a la presencia, para que cuando se levanten tempestades, nosotros encontremos a quien llamar. Pero es necesario nosotros reconocer nuestra identidad de hijos. Es necesario reconocer quién está dentro de nosotros. Sabemos que en el mundo espiritual, los espíritus ven nuestro cuerpo como un lugar donde habitar. Nuestros cuerpos son casas para ellos. Por eso ellos se sorprendían cuando veían a Cristo venir en un cuerpo propio. ¿Y por qué ellos se sorprendían? Porque ellos vivían dentro de los cuerpos de las personas. Y eso nosotros lo podemos ver en el mismo capítulo 8, versículo del 28 en adelante, con los endemoniados gadarenos. Podemos ver que cuando ellos salían del sepulcro, eran hombres que salían. Pero ¿quién vivía dentro de ellos? Los demonios, dice aquí. Incluso dice el versículo, el capítulo 8, del versículo 28 en adelante, que cuando Jesús se bajó de la barca y entró a ese lugar de Gadara, lo primero que le salió al encuentro fueron los demonios. Y le dijeron: ¿a qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Y si tú no vas a sacar fuera, pues tíralo al acto de los cerdos que está ahí. Y el Señor le dijo: ir. Y ahí es que viene la historia cuando dice que el acto de cerdos se precipitó al mar. Y que las personas salieron a decirle al Señor que por favor abandonara su ciudad. Pero ¿quién estaba dentro de esos cuerpos? Eran de su espíritu inmundo, que aún amarraban a esas personas con cadenas, con grilletes, con lo que sea. Ellos lo rompían. Nosotros tenemos que saber que en nuestro cuerpo habitan espíritus. Pero la decisión de nosotros es qué tipo de espíritu quiere que habite en tu cuerpo. Pregúntale uno al otro. Que pregúntale al que le ha hablado: ¿qué tipo de espíritu tú quieres que muera en tu corazón? Y eso es bíblico. Eso está ahí. Nosotros somos casa. Por esa razón el Espíritu Santo no vino en carne y sangre, porque nuestro cuerpo es donde Él mora. Por eso nos manda a guardar ese templo irreprensible para que Él pueda habitar dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que vestimos, con lo que sentimos, con lo que hablamos, dónde vamos, qué miramos, qué escuchamos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero todo aquello que no buscan de Dios, todo aquello que hacen dioses e ídolos fuera, lamentablemente, así como esos hombres de Gadara, así mismo todos los espíritus andan buscando dónde morar. Y cuando ellos encuentran ese cuerpo fácil, pues ellos entran. Y el mismo Jesucristo nos da el ejemplo de un hombre el cual le sacaron un espíritu. Y dice que ese espíritu andaba por lugares desiertos y áridos. Y dijo: déjame yo volver a mi casa de donde yo salí. Y cuando ese espíritu volvió, según dice Jesucristo, encontró la casa ordenada y vacía. Ordenada porque cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando recibimos a Cristo, todo se ordena en nuestra vida. Pero vacía porque automáticamente tuvimos un problema y el Señor nos sacó. Ya no olvidamos de Dios. Ya sacamos a Dios de nuestra barca, sacamos a Dios de nuestra vida. Y es un peligro tremendo cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, porque ahí mismo todo lo que se fue busca 7 peores que vienen a habitar en ese cuerpo, en esa vida. Y la única manera es no abrirle brecha al enemigo. Nosotros no podemos abrirle brecha al enemigo para que él vuelva a entrar. Es muy delicado. Por eso el Señor nos da tanto consejo de cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Hay gente que cree que pecando es matar, robar. No.
hasta nuestra manera de vivir. Si no lo sabemos hacer, estamos en pecado. Todo lo que Dios dice que no es de su agrado es pecado. Nosotros tenemos que saber, toda la humanidad, que nuestro cuerpo es casa, es templo, y que siempre hay alguien morando ahí. Y cuando vino ese espíritu, dice Jesucristo, que buscó 7 peores que él. ¿Y cómo llegó a ser la vida de ese pobre hombre? La mayoría de personas que nos rodean, incluyendo nuestra familia y los que estamos aquí, hemos tenido problemas tan grandes que nosotros clamamos a Dios. Y cuando Cristo viene en nuestro auxilio, nosotros nos ponemos sumisos a Él. Nosotros empezamos a hacer lo que Él quiere. Nosotros ya empezamos a prometerle a Dios que vamos a hacer, que vamos aquí, que vamos allí. Y después que recibimos esa bendición de Dios, se nos olvida y empezamos a coger de nuevo la vieja manera de vivir. Empezamos a recoger el viejo hombre, porque el ego y el orgullo está matando la humanidad. Y Cristo vino a enseñarnos a nosotros humildad. Y humildad no es pobreza, es tener poder y bajarse para que otro lo alcance. Pero eso es muy delicado y de eso el diablo se alimenta. Cuando a nosotros nos falta humildad en el corazón. Y ahí abrimos puertas y nuestra vida es peor. Y decimos, pero yo me siento fría. Pero yo siento que Dios se ha alejado un poco de mí. ¿Pero por qué? Porque cogiste tu vieja manera de vivir. No aprendiste nada de lo que Cristo vino a hacer aquí. Él se despojó de su gracia, de su poder. Él vino sin nada. Porque le dijo a sus discípulos, a uno que le dijo, maestro, yo quiero seguirte. Ah, pero las zorras tienen guarida y las ha vendido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recortar su cabeza. ¿Qué fue lo que Él nos enseñó a nosotros? Humildad. Él subió, de allá arriba, Él bajó, para que nosotros lo pudiéramos alcanzar. Eso se llama humildad. Sin embargo, cuando creemos que tenemos el poder de algo, maltratamos por el poder que nosotros tenemos. Eso no es humildad. Y el diablo siempre nos va a dar la razón para que nosotros pisemos los demás. Tenemos que tener cuidado porque esas son las brechas que abre el demonio para entrar a nuestra vida y hacerla peor. Y cuando vienen los discípulos y entran a la barca, dice que Jesús estaba dormido. Pero dice la palabra y el mismo Jesús que su Padre no duerme, que Él nunca duerme ni Él tampoco, que ellos siempre están trabajando a favor de la humanidad. Muchas veces estamos en nuestra casa y nos acostamos tan cansados que decidimos recostarnos un poco. Y quizás nuestros hijos van a la habitación y ven quizás que uno está dormido. Pero a todo lo que pasa en la casa nosotros lo escuchamos. Pero como nada se sale de control, como todo está bien, nosotros nos quedamos ahí. Porque sabemos que ellos van a resolver. Y nosotros podemos ver aquí, en el versículo 24, cuando Jesús está dormido en esos versículos y se está formando una gran tempestad. Los discípulos están asustados porque es tan grande el oleaje que ellos deciden llamar al maestro. Y le dicen, maestro, sálvanos que perecemos. No lo tuvieron que llamar 2 veces, porque muchas veces el Señor quiere ver hasta dónde llega nuestra fe. El Señor quiere ver hasta dónde nosotros podemos manejarnos confiando en Él. Y cuando viene y ellos ven el peligro, que ellos están muriendo, ellos dicen, ya hasta aquí llegamos. Entonces llaman al maestro. Y eso es algo tan importante nosotros saber. El Señor antes de irse dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor siempre está en nuestra barca. Solo que hay personas que vienen esas fuertes tempestades y empiezan a llamar a otras personas. Empiezan a buscar quién les puede solucionar el problema. Empiezan a querer depender de ellos mismos. Empiezan a querer cómo depender de los demás. Y su barca se está hundiendo. Y ven que no hay ningún tipo de progreso. Ven que todo está empeorando. Y muchos no son capaces
amar a Dios. Hay personas en este tiempo que aman con el universo lo que Dios creó. Empiezan a preguntarle al universo. Es una burla. Porque el universo, dice en Génesis, que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que existe por su palabra. Hay personas que desde que se mudan a un lugar o hacen cualquier cosa, lo primero que siembran es una mata ruda o una mata de sábila frente a su casa, porque su fe está ahí. Y Dios le apena ver que un Dios tan grande y maravilloso, que nos dejó la palabra de que está con nosotros y que nos envió su Espíritu Santo, que es tan poderoso porque los tres son uno, estemos nosotros queriendo darle valor a aquello que no tiene, que es todo creado por Dios. Y empezamos a buscar cosas, incluso hay personas que usan un resguardo, que usan la ropa al revés, que usan muchas cosas queriendo quitarle el poder a Dios. ¿Y quién le dijo a usted que el diablo respeta eso? Lo único que el diablo le teme se llama Jesucristo y a su nombre. Y por eso fue que Dios dijo que en su nombre todo será hecho. En su nombre se doblará toda rodilla. En el nombre de Cristo, porque quien se crucificó en esa cruz para el perdón de nuestros pecados fue Él. Y si Él fue el que se crucificó, ¿a quién le estamos dando el valor que debemos de darle a Cristo? Amén. Y eso es el diablo burlándose de Jesús, cuando nosotros no queremos reconocer el poder de Dios en nuestra vida y su supremacía. Pero qué tremendo cuando chocamos con la pared y vemos que ningún hombre puede resolverle a otro. Amén. El dinero resuelve cosas, la gente nos ayuda a resolver cosas porque todo existe para algo. Y Dios lo puso para que lo usemos. Todo lo que Dios creó es para nuestro deleite. Pero cuando le damos más valor a lo creado que al Creador, estamos en peligro. Y cuando los discípulos vieron que la barca se iba a hundir, que las olas cubrían todo, clamaron a Dios. ¿Por qué no clamaron desde un principio? Porque ellos entendían que tenían el control. Como muchas veces tenemos problemas y creemos que tenemos el control. Cuando la cosa sale ya de nuestras manos, entonces los que creen en Dios hablan y confían. Pero los que no creen en Dios, nada más porque han oído la palabra de Dios, ellos claman, pero no tienen fe. Amén. Por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudamos? Si ya sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, si ya sabemos que Dios está en nuestra barca, ¿por qué nosotros tenemos que vivir una vida tan misteriosa de fe? ¿Por qué nosotros no empezamos a depender de Dios desde un principio, que eso es lo que todo ser humano, todo creyente debe de hacer? Tenemos que esperar sentirnos hundidos, así como Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Sí, Señor. Y mientras él estuvo mirando a Jesús, mientras él no estuvo mirando los vientos, los problemas, todo estuvo bien. Sí. Pero cuando él mira para un lado y ve los problemas, ve esos vientos tan fuertes, empieza a dudar de quién te llamó. Fue él que te llamó. Y empieza a hundirse, porque de la única manera que podemos estar de pie es que estamos mirando la presencia de Cristo. Hoy por hoy yo no sé qué problema cada uno tiene, yo tengo los míos. Pero lo único que me ha dado resultado es confiar en Dios. Es lo único. A veces sabemos que alguien nos puede ayudar en un problema y llamamos a esa persona. Y resulta que esa persona no nos puede servir en ese momento. Y no es porque no quiere, sino porque hasta eso Dios lo corta para que nosotros confiemos en Él. Para que sepamos que el control es de Él y que la voluntad es de Él y que el tiempo es de Él. Pero ¿qué sucede ahí? Porque el Señor permite que se levante la tempestad en nuestras vidas. Porque el Señor permite que nosotros tengamos problemas en nuestras vidas. Es para que clamemos a Él. Es para que
que nos ayuda. No de la manera que queremos, sino de la manera que ya Él tiene planificado. Todo en la vida pasa por algo. Nosotros como hijos de Dios, Dios nunca va a permitir que el enemigo haga algo malo si no hay un propósito. Dice la palabra de Dios que Él nos ama como la niña de sus ojos. Él te ama como la niña de tus ojos. Dígale al que le queda al lado: Dios te ama como la niña de tus ojos. Y si Dios nos ama tanto, ¿por qué temer? ¿Acaso no tenemos un Padre que nunca ha perdido una batalla? ¿Quién como Dios? Si Él es el creador, ¿por qué el temor? ¿Por qué la falta de fe? ¿Por qué llamar a otro y no a Dios cuando estamos en situaciones? El Señor en esta mañana sabe que van a venir situaciones difíciles y por eso te está dejando este mensaje hoy. No hay otro camino para donde correr que no sea para su presencia. No hay otro nombre que clamar que no sea su nombre, porque nadie va a poder ayudarnos sino Él. Vino pandemia, vienen accidentes, vienen terremotos, viene todo y nosotros estamos vivos gracias a Él, porque tenemos propósito. ¿Cuándo es que tenemos miedo? Cuando nosotros no conocemos quiénes somos y qué nosotros portamos de parte de Dios. Si Dios escribió que nosotros haremos proeza en tal lugar, venga lo que venga, pase lo que pase, usted no se va. Porque su palabra dice que todo lo que Él dijo, todo lo que escribió se va a cumplir. Venga lo que venga a su vida, iglesia. Hasta que no se cumpla la palabra de Dios en ti, nada te sucederá. No tenemos que vivir con miedo, porque el miedo es del diablo, el Señor lo reprende. La palabra de Dios dice: y no le he dado yo espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué termina con dominio propio? Porque Él sabe que nosotros vamos a temer. Dios sabe que el enemigo, esa es su arma más poderosa, el miedo. Pero el Señor nos deja lo primero: y no le he dado yo espíritu de cobardía. Entonces es un espíritu. Eso hay que reprenderlo. Amén. Gloria a Dios. Y no le he dado yo espíritu de cobardía. Eso hay que reprenderlo. Eso no es suyo. Eso vino para paralizarlo. Eso vino para que usted dude. Eso vino para que usted no avance. Y aquí dice que los discípulos se llenaron de temor en la barca. Nos está diciendo que nuestro cuerpo, nuestra mente va a sentir temor cuando vengan los problemas. Pero también nos está enseñando a quién debemos de clamar. ¿Y a quién fue que ellos clamaron? ¿Clamaron a su papá y a su mamá? No. Ellos clamaron a Cristo. ¿Y quién vino? Cristo. ¿Quién se levantó? Cristo. Porque en Él es que está nuestro refugio, nuestro amparo, que está en Él. Y lo más maravilloso es que cuando Él dice: oye, ¿por qué temieron, hombre de poca fe? Como quien dice: wow, qué decepción. ¿Acaso no saben ustedes que están con su Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Acaso no saben ustedes que están con el que creó el mar, los vientos, el cielo, la tierra, hasta ustedes? Es el creador, es Dios que está con ustedes. Por eso dice: oye, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Si ya ustedes me están siguiendo porque saben que yo soy Dios, ¿por qué temen? Entonces nosotros debemos de saber que somos hijos y que Dios está con nosotros. Cada vez que sentimos miedo no viene de Dios, ni siquiera de nosotros mismos. El enemigo lo usa para que nosotros empecemos a dudar del amor y del poder y la misericordia de Dios. El enemigo lo usa para que nosotros busquemos soluciones fuera, no donde tenemos que buscarlas. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Cuando venga una situación, cuando venga un problema, clame a Cristo, que Él es el que va a venir. Clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas. Entonces, vamos a depender de Dios, iglesia. Nosotros
como hijos de Dios seremos probados como el oro fino. Y vendrán situaciones y vamos a temer. Pero que no se nos olvide que en medio de toda tormenta, en nuestra barca, hay un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesucristo. Y cuando clamamos a Él, esos vientos tienen que irse. Esas olas tienen que tomar su lugar. Porque el Creador habló. Y dice su palabra que por medio de su palabra todo fue hecho. Y si por la palabra de Dios todo fue hecho, entonces bastará una palabra para que el Señor obre. Y en el mismo versículo 8 hay una palabra que nos habla sobre el centurión. Cuando tenía esa persona enferma en su casa, eso está como por el versículo 5 en adelante. Y el Señor viene, y el centurión viene y le dice: oh Señor, yo necesito que tú de la palabra, que tengo mi siervo que está enfermo en la casa. Y el Señor dice: sí, yo iré a sanarle. Y él le dice: no, solo di la palabra. Solo di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad, y al que le digo ven, va, y al que le digo ven, viene. Porque estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Nosotros como hijos debemos de reconocer la autoridad de Cristo. Y Él no vio nada, Él solamente sabe que solamente alguien que tiene el poder para sanar un leproso, para sanar enfermos, solamente Él es Dios según la Biblia. Y el Señor dijo que jamás nunca había visto tanta fe en Israel. Y que se prepare el pueblo de Israel, porque vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Jacob, con todos ellos. Y eso están hablando de nosotros los gentiles. Nosotros, si reconocemos quién es Cristo en nuestra vida y su autoridad en nuestras vidas, nosotros cambiaremos. ¿Por qué vivimos así en un vaivén? Porque no nos atrevemos a creer firmemente en Dios. Porque por medio de nuestros problemas dudamos del poder de Dios. Y en todo el Nuevo Testamento el Señor nos enseña que Él es poderoso, que Él hace milagros en nuestras vidas, que Él sana, que por medio de nuestra fe todo fluye. Pero es más fácil yo salir allá afuera que yo consagrar mi vida a Cristo. Amén. Para Cristo escucharme, para yo ver milagro en mi vida, yo tengo que creer en Dios. Y para yo creer en Dios, yo tengo que leer su palabra. Yo tengo que vivir conforme a su voluntad. Yo tengo que empezar a obrar conforme a su voluntad. Pero eso es demasiado para mí. Y por eso yo me inquieto, le pido a Dios y no veo nada que pase en mi vida. Porque yo quiero que Dios me dé, pero yo no quiero darme a Dios. Yo quiero que Dios me escuche, pero yo no quiero escuchar la voz de Dios. Y así no es. Así no es. Una comunicación de doble vía. Tú hablas, yo escucho. Yo escucho, tú hablas. Cuando nosotros estamos orando normalmente, empezamos como una carretilla a pedirle a Dios, primero darle gracias y con respeto, porque nos enseñaron a eso, a exaltar a Dios primero. Amén. Y luego viene el golpe. Como nosotros cuando éramos pequeños, ay mami, le daban un abrazo, un besito, mami, usted no puede dar tal cosa, o papi, usted no puede dar tal cosa. Eso es lo que ocurre con nuestra relación con Dios. Pero usted se queda ahí esperando su respuesta, ¿verdad? Usted se quedaba ahí hasta que le dijeran sí o no. Pero nosotros orando no nos quedamos. Nosotros orando le damos gracias a Dios, le damos el cariñito a Dios, le pedimos, lo acotamos. Y Dios dice, oh, pero empezó a hablar conmigo, no espero a ver qué es lo que yo le voy a decir. Eso fue como Josué cuando el pueblo pecó, que ellos perdieron una batalla, y Josué agarró ese día, se puso de rodillas a esperar que Dios le hable. Y dice la palabra que él estuvo desde la mañana hasta el atardecer. Él no se desesperó, porque él estaba esperando una respuesta. Y la respuesta vino, porque Dios no falla. Amén. Y cuando Dios le habló, le dijo, vayan a tener en el pueblo. Y ahí fue que él pudo resolver
y el pueblo tuvo victoria más adelante. Pero nosotros le pedimos a Dios y no apostamos. No le preguntamos a Dios ni esperamos que Él nos hable, y eso es un error. Eso es como cuando usted está hablando con alguien, le dijo lo que le dijo y usted se fue, ajá, y la respuesta. Y Dios habla más que nosotros. Ah, pero yo no oigo a Dios, ¿cómo tú lo vas a oír si tú no le das tiempo? De una vez que tú terminas de orar, tú te vas a acostar, tú no te quedes en silencio a escuchar qué Él te dice. Y Dios habla a nuestro espíritu, iglesia. Pero ¿quién de nosotros nos quedamos ratos ahí a esperar qué es lo que Él va a traer a nuestra mente? A veces Dios tiene que dormir a uno para darle la respuesta. A veces Dios hace que uno se falle a hacer cualquier cosa para que nuestra mente calle y Él hablara a la mente, porque nosotros no le damos el tiempo a que Él nos hable en medio de una oración. Y como Él habla, y como Él es tan misericordioso, Él agarra cualquier espacio donde ya nuestra mente no está maquinando en cosas del mundo, sino que está tranquila, que está centrada, entonces viene y da la palabra. Pero eso no debe de ser tanto así. Necesitamos un espacio de comunicación. Normalmente lo que más me funciona es cuando yo me siento y le digo, Señor, necesito que te sientes aquí conmigo. Y empiezo a contarle todo y me quedo ahí. Le digo que yo puedo vivir milagro a través de eso. Porque Dios está mirando que yo respeto ese lazo de comunicación que hay entre Él y yo. Ya yo no estoy siendo inconsciente en no saber que Él está ahí. Si ya yo sé que Dios está ahí, está bien, ya yo te hablé, pero tengo que esperar la respuesta. Tengo que escuchar la voz de Dios. No es que yo te pedí vengarme, no es así, porque Dios tiene un plan. Y a Dios le place, usted sepa cuál es el plan de Él, cómo manejarse. Mire David, cuando David venía en guerra y cuando venían esos reyes que temían a Dios, ellos consultaban con el ephod. Y ellos esperaban que Dios les respondiera. Y David le preguntaba muchas veces, Señor, subo, peleo contra ellos. Incluso Dios le daba estrategia de cómo vencer. Y decía, no, mira, rodéalo por aquí, váyanse por allí. Eso hacía Dios. Pero él esperaba esa respuesta. Él no decía, Señor, dime, subo, y se fue para la batalla sin esperar la voz de Dios. No, eso le pasó a Saúl y por eso fue quitado de su trono. Él quiso venir a ofrecer un servicio que no le correspondía a él. Ni siquiera consultó, ni siquiera. Él se tomó la demanda. Él quiso quitarle el control a Dios. Y cuando usted quiere quitarle el control a Dios, Dios se lo deja, pero lo desecha. ¿Y quién quiere vivir así? Desechado por Dios. Ninguno. Necesitamos reconocer el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos reconocer que Dios está en nuestra barca. Necesitamos reconocer que cuando vengan esos vientos, solamente Cristo va a poder ayudarnos. Él va a mover a las personas que son clave para nosotros poder resolver esa situación. Él va a convencer corazones que ni nosotros, poniéndole la enciclopedia de diccionario completa, lo vamos a convencer. Pero Dios convence. Y si Dios convence, iglesia, no hay problema que no tenga el control. Dios nos está mirando. Pero cuando Él ve que nosotros no confiamos ni esperamos en Él, Él se queda observando, pero Él está ahí. Dios está ahí. El problema está que queremos que Él trabaje como nosotros queremos, que queremos que haga las cosas como nosotros las pensamos, y la mente de Dios es más alta que la nuestra, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es confiar, sentarnos a hablar con Dios, que esa es la oración, una comunicación de doble vía, pero también sentarme a esperar que Él me va a decir, que Él vea que yo respeto ese espacio, que yo le dé su tiempo. Pero queremos darle tiempo a todo, menos a Dios. Pero cuando esos vientos, cuando nosotros le oramos a Dios y vemos la respuesta inmediata, ¿cómo nos sentimos? Maravillados. Dice la palabra que cuando Jesús se levantó y reprendió los vientos, se hizo bonanza, se fue todo. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Y quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Es el Creador? ¿Y quién es este que hasta las enfermedades le obedecen? Podemos ver cómo Él curó los leprosos. Señor, si tú quieres, puedes
limpiarme. Y el Señor decía, yo quiero, porque Dios siempre quiere limpiarnos, Dios siempre quiere sanarnos, Dios siempre quiere ayudarnos. Señores, pónganse en el lugar de Dios como padre, que el padre no quiere que a sus hijos le vaya bien, que el padre quiere ver a sus hijos enfermos, que el padre quiere ver a sus hijos mal. Ninguno. Y queremos tratar a Dios como un caso aislado. No. Dios es más especial que cada uno de nosotros. Hay personas que están escuchando este mensaje y están en su casa, porque ellos entienden que Dios lo necesita a ellos. Ellos entienden que van a la iglesia a hacer un favor a Dios. Y quienes necesitamos a Dios somos nosotros. Amén. Porque el que no tiene a Dios en su casa ni en su vida tiene al diablo. Amén. Y todavía tienen problemas en su casa, tienen enfermedades, viven con una miseria en el alma. Y creen que si van a la iglesia es ayudar a Dios. Y es Dios esperándolo para limpiarlo, para sacar el diablo de su casa. Y viven con una miseria, trabajando y trabajando y no llegan a ningún lado. Porque entienden que es Dios que lo necesita. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero si nosotros no entramos a Dios en nuestra barca, en nuestra casa, el diablo va a destruir todo lo que encuentra a su paso. Nosotros no vamos a la iglesia por nosotros ni que agradar a Dios, sino para que Dios se agrade de nosotros, para que Dios tenga misericordia. A eso que venimos aquí. Humanamente, ¿qué le damos aquí? Nada. ¿Qué ustedes vinieron a buscar aquí que se esté dando? Nada. Pero hay un llamado de nuestro Padre Celestial de venir a su presencia para Él entregarnos algo que nosotros necesitamos. Somos nosotros que necesitamos eso. Dios no necesita nuestra alabanza. Él tiene gente que espíritus y ángeles que le alaban día y noche. El poder y la gloria es de Él. Amén. Y la gente cogiéndole a Dios y el diablo destruyéndolo. Y es tan misericordioso que nos llama a nosotros a orar por ellos y a buscarlo. Y cuando le hablamos de venir a la iglesia, creen que le estamos hablando del diablo. Y cuando queremos dar un tratado, creen que le estamos entregando lo que nos va a matar. Y son mente engañada del enemigo. Nosotros, nos dé vergüenza o no. Porque le digo algo. Después que yo vine al evangelio, he tenido que perder todo tipo de vergüenza. En yo salir a dar un tratado y que alguien me lo deje en la mano y que me diga, no, eso era muy duro para mí. Pero ahí lo que estaba actuando era el ego y el orgullo. Y Dios me dijo a mí, si ellos dijeron no a la salvación, ¿qué tú crees? ¿Le van a decir sí a un tratado? Cuando están tan engañados y ciegos. Pero todavía aún así yo sigo teniendo misericordia y tengo mis brazos abiertos que un día se cerrarán. Pero mientras tanto no se cierre esa puerta, salgan. Del tratado, hablen de mi palabra. Por si alguno quiere salvarse, que venga a mí. Pero es el trabajo de nosotros, el de todos nosotros. Dios nos llamó a hablar su palabra por todo el mundo. Que una gente lo oiga, gloria a Dios. Que no lo oiga, se lo pierde. El Señor nos dice claramente, no dé las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque la perla es la palabra. Pero todo aquel que quiere perderse va a seguir viviendo su vida dejándolo afuera porque parece que Dios necesita de ello para ser Dios. Y Dios lo único que quiere darle es mansión, es un espacio, es un gozo y una bendición conforme le escribe en Apocalipsis. Ninguno de nosotros merece nada. Y ya Él dijo que fue a hacer morada para nosotros. Nos dio hasta la descripción de esa ciudad celestial. Y lo único que nos mandó a hacer fue su obra y a obedecer su palabra. Para que encontremos gracia y misericordia en su presencia. Es lo único, iglesia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso, iglesia. Dios te bendiga.